Muy buenas tardes, muy buenas noches, estudiantes. Espero que estén todos muy bien en sus casas, con su familia, en sus trabajos. Bueno, mi nombre es Rodrigo Cortés Zárate. Yo voy a ser su profesor del módulo de la asignatura de Ciencias Naturales, donde vamos a estar trabajando en tres ejes, que son el eje de Química, de Física y de Biología. Bien, vamos a tener 10 clases para revisar un poco de lo que va a entrar en esta prueba para lo que corresponde a primero y segundo año de enseñanza media. Bien, les deseo lo mejor, espero que puedan estudiar, que puedan ir reforzando. Acá, a través de estas cápsulas, ustedes también van a tener opciones de poder recibir información de algunas actividades que aparecen en sus libros y también que puedan hacer, diríamos, complementar la información a través de los diferentes canales que existen hoy día para poder profundizar la materia que vamos a ir viendo. ¿Bien? Ok, bueno, vamos a ir trabajando de acuerdo a los módulos, al orden que aparecen los módulos de este nivel, y por lo tanto hoy día vamos a comenzar con una materia que corresponde a la materia de química, a la asignatura de química, y que lleva por nombre como la materia del universo. ¿Bien? Bueno, dentro de las tres ciencias, la química estudia la materia, de qué está hecha la materia, de qué está hecho la sustancia, de qué está hecho un televisor, qué está hecho el cemento, de qué está hecho el cuerpo humano, etc. Desde el punto de vista microscópico, o sea, de lo más pequeño, y por lo tanto, mucho de lo que nosotros vamos a ver hoy día eh, es conocimiento que fue evolucionando en el tiempo para que hoy día nosotros podamos disfrutar y diríamos hacernos parte de los beneficios de estos grandes descubrimientos. Bien, entonces arrancamos con esta primera clase de la materia del universo. Bueno, en la página 9 de su texto del módulo 1, ¿ya? Van a encontrar ustedes este artículo, ¿bien? Que habla sobre los átomos en nuestra vida cotidiana, ¿bien? Bueno, nosotros entendemos que gran parte de la materia está en todas partes. Bueno, sabemos que la materia está en todas partes. Y cuando nosotros nos hablan de los átomos, nos hablan de los elementos químicos, se nos viene inmediatamente algunas, diríamos, elementos comunes, como por ejemplo el oxígeno, el carbono, el cobre acá en la zona norte, el litio, ya que son elementos químicos y que probablemente estamos cotidianamente ocupando estos términos, pero lo que hoy día nos va a interesar es conocer cómo se ha ido profundizando en esta materia. ¿Bien? Bueno, como bien dice acá, dice los átomos de nuestra vida cotidiana, generalmente se asocia la energía atómica con los misiles o con enormes plantas industriales, siempre peligrosas. Sin embargo, la tecnología basada en la energía de los átomos tiene aplicaciones insospechables de uso diario que apenas son percibidas, es decir, no nos damos cuenta de lo que existe. Como la energía atómica nació con los fines bélicos, generalmente desconfiamos de ella o del uso que tendrá. Sin embargo, muchísimas actividades humanas se han visto beneficiadas con este adelanto. En efecto, la agricultura y la industria, entre otras, han experimentado significativos avances que nos benefician en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el empleo de dispositivos de baja energía, para el combate de plagas agrícolas o para detectar fugas en circuitos o estanques. Así, paradojalmente, la misma energía que causó tanto daño en ciudades japonesas al término de la Segunda Guerra Mundial es una importante aliada de la actual medicina, por ejemplo, mediante radiaciones de baja energía provenientes de núcleos atómicos, se han desarrollado sistemas de diagnósticos como rayos X o la resonancia magnética. Y hoy contamos con mamografías que permiten detectar de manera muy temprana el temido cáncer de mama en las mujeres. De mismo modo, la energía radiante que proviene del núcleo del átomo se emplea en la actualidad para combatir de manera directa tejidos y tumores cancerosos en los cuales no es posible
de extirpación quirúrgica. También es una poderosa agente de desinfectante y esterilizador que impide que el desarrollo de hongos y bacterias en las sábanas, apósitos o instrumentos quirúrgicos. Por lo tanto, tenemos hartas aplicaciones usando la energía nuclear, que es una de las cosas que hoy día también vamos a hablar durante la clase. Bueno, los invito entonces a entrar a este fascinante mundo del átomo. Lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros es ¿qué es la materia? ¿Ya? Entendemos que la materia es todo lo que en el fondo encontramos en el universo, que ocupa un espacio, que tiene volumen, ¿cierto? Y como bien dice la definición, es el componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de forma y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a través de los sentidos. Bien. Si yo, por ejemplo, que tomo un celular y quiero en el fondo saber de qué está compuesto este celular, podría yo buscar información, me va a aparecer unas diferentes plásticos, polímeros, metales, que en el fondo está asociado a la materia, a los átomos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo nace esta historia de preguntarse de qué está hecha la materia? Entonces, se asocia el conocimiento, diríamos, el origen de esta reflexión a, a dos griegos, bien, hace unos 400 años antes que naciera Cristo, que se conoce la historia de Leucipo y Demócrito de Abdera, bien. Como bien dice ahí, dice, fueron los primeros en considerar que la materia debía estar formada por diminutas partículas indivisibles, es decir, que se podía dividir hasta un punto en donde ya no se podía seguir haciéndolo. A estas partículas le llamaron átomos, del griego sin, tomos y división, sin división, sin y tomos división. Y así surgió la teoría atómica, ¿bien? Por lo tanto estaba Demócrito y Leucipo y ellos se decían, ¿qué pasa si en el templo donde estamos y nosotros queremos destruir este templo, vamos a llegar a un bloque y vamos a romper este bloque, romper, hasta que vamos a llegar a una última partícula donde no se va a romper más, ¿ya? Y por lo tanto, se le atribuye a ellos, a los grandes pensadores, sobre esta forma de preguntarse de qué está hecha la materia. Ahora, como bien decía ahí, Leucipo y Demócrito de Abdera fueron los primeros en proponer la teoría atómica. Existen dos corrientes acá. La primera es la teoría atómica, que aparece acá a su costado izquierdo y que dice, todo el universo está formado por átomos y vacío. Bien. El átomo es la partícula más pequeña de la materia. Los átomos son indivisibles, invisibles e indestructibles, y las propiedades de la materia varían según cómo se agrupan los átomos que los componen. Ese es el espíritu que tenía la teoría atómica en aquel tiempo. Pero por otro lado, teníamos nosotros a un gran filósofo conocido como Aristóteles, que hablaba de la teoría de los cuatro elementos. ¿Bien? Y la teoría de los cuatro elementos decía lo siguiente, que no hay límite para dividir la materia. Por lo tanto, la materia se podía dividir en muchas formas. Y todas sustancias están constituidas por combinación de cuatro elementos, que era el agua, el fuego, el aire y la tierra. Inclusive, el señor Aristóteles hablaba de un quinto elemento que le llamaba el quinto elemento. ¿Bien? Los cuales se forman por estados intermedios, entre frío, húmedo, seco y cálido. ¿Ya? Por lo tanto, la teoría atómica, o cuando nosotros hablamos de una teoría, hablamos de algo que se cumple, pero que todavía no está establecido. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, elaborar una teoría de acuerdo, diríamos, a conclusiones de algunas observaciones que he tenido, algunos experimentos preliminares, para yo poder determinar una teoría, como lo hicieron acá griegos y el señor Aristóteles. ¿Bien? Entonces, el modelo atómico que hablaba Demócrito se asociaba también a lo que mencionaba el señor Aristóteles, ¿ya? De esta
teoría sobre los 4 elementos, entre aire, agua, fuego, piedra, y que habían sustancias intermedias o estados intermedios como húmedo, frío, seco y caliente, ¿ya? Ahora, entendemos nosotros que no solamente Aristóteles participó, diríamos, de el inicio de este conocimiento, sino que también permitió o se mantuvo esta idea de Aristóteles por muchos siglos, ¿ya? Porque entendíamos que también Aristóteles, en su momento, era uno de los grandes pensadores, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Por lo tanto, la gente, o muchos científicos, le creían a lo que decía el señor Aristóteles, ¿bien? Pero ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, con el tiempo empezaron a surgir las nuevas formas, inclusive podríamos decir que en el siglo XIX y siglo XX, entre 1800 y 1900, aparece ya la información que va a construir a lo que va a ser la teoría celular. Y para ellos nosotros lo primero que tenemos que saber es la estructura del átomo para entender por qué los científicos, que vamos a estudiar en unos segundos más, pensaron lo que pensaron. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el átomo sería quien da vida a la materia. ¿Ya? Suena extraño, porque el átomo es algo sin vida, y la materia también. Pero en el fondo el átomo es quien crea la materia. Mejor dicho, suena mejor así. El átomo es quien crea la materia. Y este átomo va a ser la partícula más pequeña que conforma la materia y que está compuesta por partículas subatómicas. Existen varias partículas subatómicas, pero siempre nosotros enseñamos las que aparecen acá. Lo primero que tenemos que saber es que átomo significa sin división. El electrón es la partícula subatómica que está dando vueltas muy cerca del núcleo del átomo y que presenta carga negativa. ¿Bien? El protón es que aparece de color rojo acá, en el centro del átomo, y que presenta carga positiva. Bien, por lo tanto, electrón, carga negativa, protón, carga positiva. Y el neutrón es una partícula subatómica sin carga eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, le da un peso, le da mayor masa a lo que es el núcleo atómico, ¿ya? El núcleo atómico estaría entonces compuesto por protones y neutrones, y a eso le llaman nucleosones. ¿Bien? La unión entre un neutrón y protón le llaman nucleosones. ¿Bien? Ahora, ¿qué características tiene este átomo? ¿Ya? Que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un elemento químico, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el silicio, el calcio, el potasio, vamos a hablar que un elemento químico lo vamos a encontrar en estado neutro cuando la cantidad de electrones y la cantidad de protones son iguales. Por ejemplo, este átomo de carbono que estamos viendo acá presenta 6 electrones. Y si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y en el núcleo atómico encuentro 6 protones que están en rojo. En azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que deberían estar por detrás. Y 6 neutrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por detrás. ¿Ya? Por lo tanto, electrones, como aparecen acá con una carga negativa, presentan entonces carga negativa. Y como acá aparece una cruz, aparece el protón con carga positiva. ¿Bien? Ahora, el núcleo atómico es la estructura que encontramos en el centro y que está compuesto por protones y neutrones. ¿Ya? Existe una fuerza que se llama la fuerza nuclear, que actúa a distancias pequeñas y permite que se genere una fuerza de atracción. ¿Bien? Para romper un núcleo atómico se debe bombardear de neutrones, proceso llamado fisión nuclear. ¿Ya? Se entendía antiguamente, o los científicos no tenían la tecnología suficiente para poder hacer el experimento y romper este núcleo atómico, ¿ya? Cuando se logra hallar este conocimiento, se dieron cuenta que bombardeando
un núcleo atómico con neutrones, así pegándole, yo podía romper el núcleo atómico. Y cuando se rompe el núcleo atómico, jóvenes, chicas, señores, señoras, se libera una cantidad de energía que es bastante, bastante potente. Y a esa energía nosotros le llamamos energía nuclear. ¿Bien? La unión de protones y neutrones se le denomina nucleosones, que es lo que le había dicho antes. ¿Ya? Por lo tanto, cuando habíamos hablado del átomo como una estructura indivisible, hoy día sabemos que no lo es, ¿ya? Porque sí podemos romper un núcleo atómico y en el fondo generar energía a base de eso. Vamos a darle un poco más a esto más adelante. Ahora, ¿cómo llegaron los científicos a conocer, a proponer esta idea del núcleo atómico? La información que están viendo ustedes la pueden encontrar también en su texto. Ya son imágenes tomadas también de ahí y textos tomados también de ahí. Bueno, la primera teoría se asocia a un científico conocido como de apellido Dalton, ¿ya? John Dalton, que es el quien propone el primer modelo de la teoría atómica, ¿bien? Y las conclusiones que él tiene son bastante interesantes, ¿bien? Como las que aparecen acá. Bien, él decía que toda materia está formada por átomos indestructibles, ¿ya? O sea que en el fondo los átomos eran indestructibles. Lo segundo, las diferentes sustancias que existen están formadas por átomos de diferentes masas que combinadas proporcionan en proporciones definidas, ¿ya? Por lo tanto, las sustancias, o sea, los átomos se podían unir, ¿ya? Y yo puedo unir un átomo de una masa diferente con otro átomo de masa diferente. Y eso es así realmente, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, unir un sodio y un cloro y voy a formar cloruro de sodio, que es la sal que nosotros le echamos a la ensalada, a la comida, ¿bien? Por lo tanto, presentan diferentes cargas, masas, ¿bien? Existen sustancias que están hechas de un solo tipo de átomo, ¿bien? A esas sustancias le llamamos elementos químicos, ¿ya? Y que están organizados en una tabla periódica que también vamos a ver. Y existen sustancias que están hechas por varios átomos unidos de acuerdo a proporciones de masas fijas o definidas, ¿ya? Yo no puedo agregar medio átomo a una molécula, no puedo agregar un cuarto de átomo a otro átomo, ¿ya? Según Dalton, estas proporciones eran unidades definidas y enteras, ¿ya? Y este modelo que vamos a ver es un modelo muy parecido, diríamos, al que nosotros nos han enseñado a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué pasó con la historia del modelo atómico? Bueno, acá aparecen un resumen y en su texto es súper interesante lo que aparece ahí, ¿ya? Y habla de los modelos atómicos, ¿bien? La primera entonces, el modelo atómico primero que le vamos a asociar es al señor Dalton, ¿ya? Con lo que acabamos de describir, que las sustancias estaban hechas de un solo átomo, la unión de estas presenta masas diferenciadas, por lo tanto se pueden unir, pero habían algunas cosas que no estaban claras. Por ejemplo, el señor Dalton no halló que existían en los átomos partículas subatómicas. Entonces, con el conocimiento y con la tecnología de estos científicos se fue generando modelos mayormente interesantes, ¿ya? El primer modelo que vemos a su costado superior izquierdo es el átomo de Thomson, ¿ya? Que fue propuesto en 1898, y dice lo siguiente: el átomo se consideraba como una esfera con carga positiva, con electrones repartidos como pequeños gránulos, ¿bien? A este modelo se le conoció como el modelo de el budín de pasas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los experimentos que hizo Thomson se dio cuenta de que existían los electrones, ¿ya? Descubrió los electrones. Y por lo tanto, él decía que el átomo estaba compuesto como
por una masa, una esfera de cargas positivos donde estaban incluidos, estaban metidas los electrones que eran con carga negativa, ¿ya? Entendiendo que, esto es lo importante, nosotros vamos a hablar de electricidad, por lo tanto la electricidad va a ser importante para que nosotros comprendamos cómo funcionan los elementos químicos, ¿ya? Cuando yo tengo un átomo con carga eléctrica, le voy a llamar a ese átomo ion, I-O-N, ion, con tilde al lado, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un átomo con carga positiva, le voy a llamar catión. Si tengo un átomo con carga negativa, le voy a llamar anión, y lo vamos a ver en un ratito más. Por lo tanto, el primer modelo, el modelo de Thomson, se conoce como el modelo de el budín de pasas. ¿Bien? El segundo modelo que vemos arriba a su costado derecho, es el modelo del señor Rutherford en 1911. Bien, el átomo, según él, poseía un núcleo centro en el cual se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. Entonces, lo que descubre acá el señor Rutherford es que existía un núcleo atómico, ¿bien? Y este núcleo atómico, en el fondo, estaba compuesto por cargas positivas. Y si yo tengo una carga positiva, las cargas negativas son atraídas, o al revés. Si tengo una carga negativa, lo atrae la carga positiva, ¿bien? Por lo tanto, decía que los electrones, al tener carga negativa, estaban dando vueltas alrededor de esta masa del núcleo, donde estaban las cargas positivas. Había descubierto ya, en ese momento se había descubierto los electrones y la masa positiva. Después tenemos abajo a su costado inferior izquierdo el modelo de átomo de Bohr, ¿ya? Ya tenemos entonces que el átomo tenía no solamente una estructura con núcleo, sino que también había partículas subatómicas con cargas positivas en el caso de los protones que estaban en el núcleo y estaban los electrones dando vuelta, ¿ya? Además, se descubre también de que habían unas partículas neutras conocidas como neutrones. Por lo tanto, con el tiempo empezaron a darle más énfasis al comportamiento que tenían los átomos, ¿ya? El átomo de Bohr describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo y girando alrededor de un electrón, ¿ya? Y si ustedes se ven, o como observan acá en la imagen, vamos a colocar el puntero. Bueno, filo. Tenemos acá el núcleo, donde encontramos que en el núcleo protones y neutrones, y órbitas cuantizadas, ¿ya? Estas órbitas cuantizadas explicaban, por ejemplo, que los átomos que estaban más lejos del núcleo atómico presentaban mayor energía, ¿ya? En cambio, los que estaban cerca del núcleo presentaban menos energía, y los que estaban lejos del núcleo, al tener mayor energía, podían ser compartidos con otros átomos estos electrones. ¿Bien? Y no es así, y sigue finalmente un modelo donde unos físicos, como por ejemplo el señor Schrödinger, proponen este último modelo, que es el modelo que hasta actualmente tenemos, y es el modelo de mecano cuántico, ¿ya? Y este modelo, a ver, perdón. Oh, perfecto. Y este modelo habla de que no existe, o sea, que el átomo no tiene una órbita cuantizada, así como ordenada, sino que es una nube donde existen órbitas donde el átomo podría estar. ¿Bien? Dice, los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico. Por lo tanto, como electrones presentan carga eléctrica, estos se acercaban mucho al núcleo o bien se alejaban de este.
por efecto de la fuerza de atracción. Bien, y acá aparece un cuadro donde aparece el modelo de Dalton, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr. Bien, por lo tanto, yo les voy a dejar esto para que ustedes puedan estudiar. Acá aparece en la segunda fila los postulados, ¿ya? Lo que mencionaron estos científicos y las diferencias que hay entre uno y otro, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque piensen ustedes que si yo estoy hablando un tema, estoy investigando, por otra parte del mundo también alguien está haciendo lo mismo. Por lo tanto, los científicos iban tomando sus ideas y la iban mejorando, ¿ya? En la página 22 de su texto van a encontrar ustedes una actividad que habla de una línea de tiempo donde ustedes van a completar y van a ir colocando la información necesaria para que quede como un cuadro resumen para ustedes. Bien, abajo igual hay un segundo ejercicio para que lo puedan hacer. Ahora, entendiendo que la materia está constituida por átomos, que los átomos están hechos de partículas subatómicas como electrones, protones y neutrones, había que generar una forma de poder ordenar esta información, ¿ya? Y se le atribuye esta forma de organizar al señor Dmitri Mendeleev, que fue el que propone la tabla periódica de los elementos químicos y las ordena de acuerdo a la masa atómica y a la cantidad de protones que presentaba los átomos, ¿bien? Entonces, como vemos en la imagen a costado derecho, nosotros vamos a encontrar que cuando vayamos a estudiar la tabla periódica, vamos a encontrar un símbolo, ¿ya? Un número másico que aparece con la letra A y un número atómico que aparece con la letra Z, ¿ya? El símbolo químico deriva de un origen latino, un origen griego, la palabra, y si se dan cuenta, si tenemos un elemento químico con dos letras, la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula. Si ustedes colocan las dos con mayúscula, estaría malo. Si colocan las dos con minúscula, también estaría malo. Siempre la primera va con mayúscula. Y si se dan cuenta, el número atómico es menor al número másico. ¿Por qué? Porque el número atómico me entrega la información de la cantidad de protones que tiene un átomo y el número másico me entrega la cantidad de nucleosones, es decir, la cantidad de protones y neutrones que tengo en el núcleo atómico. Y esta información se ocupó entonces para después organizar lo que es la tabla periódica. Entonces, lo que ya lo había hablado antes, de la importancia de entender que la electricidad determina el comportamiento de los electrones y también la forma de cómo estos van a interactuar, hablamos de que un ion es un átomo con carga eléctrica. Y acá, como dice el título, formación de un anión y un catión. Entonces tenemos un átomo neutral, ¿ya? Un átomo neutral que quiere decir que tiene la misma cantidad de protones y neutrones y electrones, ¿ya? Algunos van a ir variando, algunos van a tener menos neutrones, pero lo importante acá es que las cargas eléctricas, positivas y negativas, se mantengan iguales. Como el carbono, que tenía 6 protones y 6 electrones. Si yo pierdo electrones, voy a hacer que aumente la cantidad de protones. Por lo tanto, si pierdo electrones, o sea, si pierdo cargas negativas, mi átomo queda con cargas mayormente positivas y a eso le vamos a llamar catión. A su vez, si un átomo gana electrones, voy a sumar más cargas negativas, por lo tanto, voy a transformar ese átomo en un anión. ¿Ya? Entonces, como bien dice abajo, si el átomo pierde un electrón, se convierte en un catión. Si gana un electrón, se convierte en un anión. Usted dice, pero profe, si tiene carga positiva, debería haber ganado. O si tiene carga negativa, debería haber perdido. No, porque acá estamos hablando desde el punto de vista eléctrico. ¿Bien? Ahora, uno de los otros científicos que aparece en la historia es el señor Lewis, ¿ya? Que propone entonces que
este átomo, que ya habían estudiado grandes científicos, presentaban orbitales, ya como lo que decía el señor Bohr. Pero estas órbitas presentaban diferencias en cuanto a que los electrones que estaban ahí presentaban más o menos energía. Por lo tanto, a los electrones que estaban en la última capa o en el último nivel de órbita se les llamó o les puso electrones de valencia. Y como bien dice ahí en la descripción, capa de valencia corresponde al último nivel del átomo, en este caso el nivel 2, que contiene 7 electrones. Entonces tenemos un nivel o un orbital y un segundo nivel. Y si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. A estos se le llamaban electrones de valencia. ¿Y qué son los electrones de valencia? Son los electrones de la capa de valencia, de este caso que son 7, y que son los electrones que permiten entonces hacer o generar los enlaces químicos. ¿Ya? Perfecto. Ahora, para cuando se hacen enlaces químicos, el señor Lewis decía que existe una regla que se conoce como la regla del octeto, ¿ya? Porque él observó, por ejemplo, que habían átomos, como por ejemplo el oxígeno, que tenían 8 electrones, ¿bien? Y por lo tanto, si unía un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno, en el fondo los átomos quedaban unidos, pero seguían compartiendo sus electrones. Por lo tanto, quedaban con 8 y 8 electrones cada uno. Nadie perdía ni ganaba, sino que quedaban los dos con la misma cantidad. ¿Me explico? Y sucedía, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que tiene un solo electrón, que al compartir ese electrón y unirse con otro átomo de hidrógeno, simplemente quedaban compartiendo uno cada uno, pero no los perdían ni tampoco los ganaban, sino que simplemente se permitían unir. Y eso se le llamó la regla del octeto y la regla del dueto. ¿Bien? En la página 52 de su texto van a encontrar entonces esta actividad 2. No, llevamos en la página, sí, en la página 52 para que puedan trabajar en lo que es completar, dice, complete los siguientes recuadros señalando la diferencia emergente entre los diferentes enlaces químicos. ¿Ya? Acá vamos a ver la estructura de Lewis. ¿Bien? Existen, cuando hablamos de enlaces químicos, están los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Esos son los 3 tipos de enlaces que nosotros vamos a estudiar. El enlace iónico, como dice la palabra, se genera entre iones, o sea, entre átomos que presentan cargas eléctricas. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un átomo con carga positiva y un átomo con carga negativa, como en este caso el litio y el fluoruro, voy a compartir los electrones y por lo tanto voy a unirlos, ¿ya? Lo que permite generar uniones, ¿ya? Y como bien dice la descripción, dice el litio tiene un electrón de valencia, o sea que en su última capa presenta un electrón para compartir, y el flúor presenta 7 electrones de valencia. Ambos forman el fluoruro de litio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el litio tiene carga positiva y el fluoruro presenta carga negativa, se unen y forman el fluoruro de litio. Porque, insisto, hablamos de unión iónica por presentar cargas eléctricas. En cuanto al enlace covalente, el enlace covalente se da cuando se comparten electrones de valencia independiente de que si tienen carga eléctrica o no, ¿ya? Por lo general se da en elementos que no tienen carga eléctricas y tenemos acá el hidrógeno, como dice acá, posee un electrón de valencia y el cloro 7 electrones de valencia. Ambos forman el cloruro de hidrógeno, ¿ya? Y en este caso, al no tener cargas eléctricas, igual pueden compartir sus electrones y a ese enlace se le llama enlace covalente. Y el enlace metálico, que no aparece acá, es un enlace que se da en los metales, ¿ya? Por lo tanto, los enlaces metálicos generan una unión bien particular, ¿ya? Y que pueden formar láminas, que pueden ser ductibles, maleables, o sea, formar láminas, formar alambres, ¿ya? Y que le van a dar estas propiedades y estas características propias de los metales. ¿Bien?
La tabla periódica de los elementos químicos o las propiedades de los elementos químicos han sido organizadas en la tabla periódica. Bien, la tabla periódica vamos a encontrar un grupo, la mayoría son metales, ¿ya? Y como bien sabemos, los metales son sólidos a temperatura ambiente, son buenos conductores eléctricos, hay un metal líquido como por ejemplo el mercurio, ¿ya? La podemos encontrar de forma natural, como por ejemplo la plata, el oro, el cobre, etc. Y en otra parte vamos a encontrar de la tabla periódica a los no metales, como por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, eh, que van a encontrar, a determinar características diferentes a los metales, ¿ya? No están sólidos, algunos están en estado gaseoso, no son buenos conductores eléctricos, y como observan acá, en la última columna hay una columna que se llama los gases nobles, ¿ya? Y estos gases nobles se llaman gases ideales también, porque no tienen electrones para compartir, no están comunicados con nadie, en verdad. Y estos gases se le llaman gases nobles, como bien les dije, no tienen electrones para compartir, por lo tanto, son súper livianitos, con baja densidad, y en el fondo dan vida a este grupo de gases conocido como gases nobles, ¿ya? También en la tabla periódica están organizados de acuerdo a la afinidad electrónica, a la energía de ionización, ¿ya? Como estamos viendo, que si los elementos de izquierda a derecha presentan mayor afinidad o van aumentando su afinidad electrónica, que los de izquierda a derecha aumentan la energía de ionización. Los que están, por ejemplo, en la parte inferior izquierda hacia la superior derecha, carácter no metálico, van perdiendo la forma metálica, y los que van de derecha superior a izquierda inferior, carácter metálico, ¿ya? Desde arriba a abajo van aumentando el radio atómico, de derecha a izquierda también, y desde abajo hacia arriba van a encontrar, de acuerdo a los elementos químicos, mayor energía de ionización van aumentando, y afinidad electrónica. Ahora, nosotros vamos a hablar de que cuando se forma, vamos a hablar de elementos químicos y moléculas químicas, ¿ya? Los elementos son sustancias que están hechos por un mismo tipo de átomo, ¿ya? Y que por lo general lo podemos encontrar en estado neutro. Pero si yo uno varios elementos, voy a formar moléculas, ¿ya? Y acá encontramos las moléculas que son inorgánicas, como por ejemplo el hidrógeno, el dióxido de carbono, el agua, y moléculas orgánicas, como por ejemplo el metano, ¿ya? El metano, los carbohidratos, ¿ya? Los lípidos, proteínas. Entonces, dice, las sustancias se clasifican principalmente en sustancias simples o elementos químicos que están en la tabla periódica. Compuestos como óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, hidruros, alcoholes, acetonas, etc. Que están compuestos por varios, o las mezclas. Y las mezclas las vamos a encontrar como mezclas homogéneas, soluciones, y las mezclas heterogéneas, ¿ya? Una mezcla homogénea, por ejemplo, sería la... una mezcla homogénea, tenemos la, la leche, ¿ya? La mayonesa, por ejemplo, que son coloides. Y una mezcla heterogénea, por ejemplo, es que si yo tengo un vaso de agua, le agrego arena y genero entonces un estado donde yo puedo observar que no hay no se disuelve de alguna forma. ¿Bien?
Ahora, cuando hablamos de moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas, vamos a encontrar ciertas características, ¿ya? Solamente se las voy a mencionar. Ya, por ejemplo, los inorgánicos presentan enlaces generalmente iónicos, en cambio los orgánicos, enlaces covalentes. ¿Qué logra un enlace iónico? Enlaces donde átomos que con diferentes cargas se unían, y los covalentes que independientemente si tienen cargas se unen igual compartiendo sus electrones de valencia. ¿Ya? Tenemos los puntos de fusión, o sea, de derretimiento muy alto, ¿ya? Y los de fusión en los orgánicos no son muy altos, son bastante bajos. Punto de ebullición sobre los 1000 grados Celsius, punto de ebullición muy alto, no muy alto, menos de, de 350 grados Celsius. Conduce la electricidad a los inorgánicos, ya a los metales, por ejemplo. No conduce la electricidad a los orgánicos. Solubles en agua, insolubles en agua, por ejemplo, los lípidos. Generalmente no arden, son orgánicos, son solubles en solventes apolares, como por ejemplo las acetonas, el alcohol. Dan reacciones iónicas simples y rápidas y, bueno, generalmente arden y reaccionan lentamente a reacciones completas. Acá en su imagen derecha aparece un átomo, o sea, una molécula inorgánica como el ácido clorhídrico, que es un ácido carbónico, ¿ya? Y a su otro costado encontramos el ácido fórmico, que es que si usted observa, ambos presentan núcleos, o sea, un carbono central, pero van presentando diferencias. Acá un grupo H, acá doble enlace, igual doble enlace acá, y van generando todas estas diferencias y características. Y finalmente vamos a ir terminando con esto. Ya existe una de las propiedades que yo les comentaba, es que cuando queremos romper el núcleo atómico, se genera una liberación de energía. Y a eso también le llamamos energía atómica. Pero también los átomos presentan radiactividad. O sea, es una de las preguntas que se hizo un científico cuando vio que por qué algunos átomos o algunas sustancias brillaban. Decía, ¿y por qué brilla esto? ¿Qué hace que brille? Bueno, la pregunta es, ¿qué es la radiactividad? Dice, es un fenómeno físico por el cual los núcleos de algunos elementos químicos llamados radiactivos emiten radiaciones que tienen las propiedades de presionar placas radiográficas, ionizar gases, o sea, otorgarles carga eléctricas, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros, ¿ya? No se dan todos los átomos, en unos átomos se da de mejor forma, en otros átomos no se da de mejor forma. Los tipos de radiactividad, vamos a encontrar dos tipos, los naturales y los artificiales, ¿ya? Los naturales, dice, manifestada por los isótopos, que son en el fondo átomos con mismas cargas, átomos similares que se encuentran en la naturaleza, y artificiales o inducidas manifestadas por los radioisótopos producidos por transformaciones artificiales, o sea, en el fondo que hayan sido creadas en los laboratorios. Los tipos de radiación ya se conocen varios tipos, y como bien dice acá, las emisiones provenientes de un material radiactivo, al pasar a través de un campo eléctrico producido por dos placas conectadas a un muy alto voltaje, se separan siguiendo trayectorias diferentes, ¿ya? Así, experimentalmente se verificó la existencia de tres tipos básicos de emisiones, las que se denominan como aparece en la imagen acá, miren, la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Y miren cómo afecta uno del otro. La alfa no atraviesa, por ejemplo, este papel, la beta sí, y puede llegar hasta un aluminio, pero la gamma puede atravesar varias, como papel, aluminio o un bloque, ¿ya? ¿Qué son las emisiones alfa, beta y gamma? Bueno, la emisión alfa consiste en un flujo de partículas alfa formadas por dos protones y dos neutrones. Comparativamente tiene una masa grande y una carga positiva, igual a dos protones. Es idéntica a un núcleo de hielo. Miren, acá aparece.
¿Bien? Si estas partículas alfa chocan con los electrones más externos de un átomo, estos podrían ser arrancados de su órbita, provocando de este modo que el átomo se ionice. O sea, si salen estos, chocan con un átomo, pueden entonces generar que se genere una ionización, o sea, que alteren su naturaleza eléctrica. ¿Bien? Las partículas alfa son altamente ionizantes, sin embargo, pueden ser detenidas por un simple pedazo de papel y su recorrido máximo en el aire alcanza apenas unos centímetros. Su velocidad es de alrededor de un 10% de la velocidad de la luz. ¿Bien? Vamos con la emisión beta. Miren la imagen. La emisión beta también está constituida por un flujo de partículas. Esta emisión, a diferencia de la alfa, puede atravesar láminas de aluminio de hasta 1 milímetro aproximadamente y en el aire alcanza a recorrer alrededor de unos 2 metros. Estas partículas son idénticas a los electrones, es decir, de carga negativa. Frente a las partículas alfa, las betas son 7000 veces más pequeñas y viajan a una velocidad cercana a la de la luz, condición que les permite atravesar la malla de núcleos y electrones de algunas clases de la materia. En suma, las partículas betas poseen un poder de penetración medio. ¿Bien? Y miren cómo se van formando. Y vamos con las gamas, que son las más complicadas. La emisión gamma es la más penetrante, pues que puede viajar a través del aire grandes distancias y detenerla completamente se debe interponer un grueso bloque de plomo de unos 22 centímetros. Es una radiación u onda electromagnética muy distinta a la emisión alfa y beta, idéntica a la luz, pero con un contenido energético muy superior. Desprovista de masa, la radiación gamma es capaz de atravesar la materia y de realizar amplios recorridos sin encontrar ningún obstáculo. Este tipo de radiación, además, debido a su alto poder de penetración, puede ionizar indirectamente un átomo. O sea, en el fondo puede cambiar la naturaleza química de un átomo. Por lo tanto, son bastante potentes. Y finalmente, acá vamos a encontrar algunos tipos de elementos radiactivos que encontramos en la naturaleza o que pueden ser fabricados en los laboratorios. ¿Ya? Miren lo interesante. Por ejemplo, tenemos el torio 232 con una actividad alfa, ya emisiones alfa. Y miren el periodo, chiquillos, de 1,29 por 10 elevado a 29 años. Imagínense, son un 1, un 2, un 9, más 29 ceros hacia atrás. El torio 232. El uranio, también emisión alfa, miren, 4,51 por 10 elevado a 8. Y el uranio 235, la actividad alfa, que va de 7,13 por 10 elevado a 5 años. Es 5 ceros hacia atrás. Artificiales tenemos que fueron creados en los laboratorios con 233, beta, bueno, ahí vemos el periodo, minutos en este caso, miren. Protactinio, 233, beta, alfa, alfa. ¿Bien? Miren acá, plutonio 239, alfa con 2,44 por 104 años. Bien, por lo tanto la reactividad es bien interesante, se sigue ocupando, se tiene se hace un buen uso a través de la tecnología y también nosotros como científicos podemos también determinar a veces datos importantes de los años que pueda tener, por ejemplo, el resto de una osamenta, de unos huesos, en la área de la paleontología. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado esta clase. Estudien el módulo 1, hagan sus actividades y lean para que puedan seguir profundizando en esta materia. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.